Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hacemos Libres. Mi nombre es Paul y quiero hacer este vídeo. Tengo muchas ganas de hacer este vídeo, la verdad. Han ocurrido ya algunas cosas antes de hoy, jueves 10 de junio, que estoy haciendo este vídeo. No soy muy intenso en este canal, se habrán dado cuenta. Es un modesto canal desde donde intento vertir alguna opinión respecto a lo que pasa en el país, en el aspecto político y coyuntural, fundamentalmente, ¿no? Y que considero que en los demás medios de comunicación o incluso en otros canales podrían no tener un enfoque como el que intento mostrar aquí. Eh, bueno, ya prácticamente está, prácticamente, ¿no? Está elegido Pedro Castillo. Al día de hoy, jueves 10 de junio, que vengo haciendo este vídeo, ya se anunció el 100%. Es cierto que todavía quedan una impugnación importante de datos, se habla de hasta de 500.000 o medio millón de votos. Así que yo, la verdad, en honor y pegado a la cuestión real, hay que decir que todavía no está cerrado esto. Esto es como un partido de fútbol donde se empieza ya a jugar tiempo extra. Y decir ya ganamos, me parece un error de parte de quienes han votado por Pedro Castillo. Y decir también que ha perdido, quienes han votado por Keiko Fujimori, también sería un error tirar la toalla, ¿no? Y de hecho, no creo que haya tal cosa en el lado de quienes votaron por Keiko. Aquí puntualmente vamos a ver una elección y tenemos que analizar esta elección. Más adelante voy a hacer un resumen de lo que fue, eh, aquí lo tengo, de lo que fue el boca de urna con el conteo rápido en las elecciones del 2006 o 11, 16 y la que ha ocurrido este 2020, que es curioso, pero eso viene más adelante. Bueno, han sido unas elecciones en las que, así como ustedes seguramente, he estado estableciendo ciertos contenidos en este vídeo, reflexionando cosas, desmontando, creo yo, también versiones, como por ejemplo, que lo que dijo Juan Cadillo acerca de una educación como la suiza o como la finlandesa, desmontando el mito de Bolivia con datos fehacientes, con datos contundentes, con datos económicos. Y creo que eso es importante. Si bien es cierto, se podría entender aquellos argumentos como argumentos estrictamente economicistas, la verdad es que hay una cosa que tenemos que empezar a ver, yo creo, como ciudadanos. Dejar un poco el relato de lado, porque creo yo que el discurso, el relato que manejan los políticos y la narrativa que a partir de ello se empieza a reforzar desde los medios hacia la ciudadanía, evita ver la verdad. Y esto es hablar, o señalar esto es hablar de la posverdad, donde no interesan aquellas evidencias objetivas o científicas, porque, a ver, una investigación acerca de la pobreza que te da números y te da exactitud, un panorama exacto de lo que está ocurriendo, esto debería ser tomado en cuenta más que un discurso. Recordemos que los discursos y las narrativas y las versiones son una lectura subjetiva de un problema. Y si vamos a ponderar más ello sobre cualquier evidencia científica u objetiva, vamos a decirlo, objetiva, como son un estudio acerca de la pobreza, ¿no? Entonces creo yo que estamos cometiendo un error que no solamente nos va a hacer vivir de espaldas a la realidad, sino que nos va a encerrar en una burbuja donde creo yo somos más manipulables. La ciudadanía está en peligro desde hace mucho tiempo y de hecho, más que en peligro, es víctima de manipulación.
Esto yo lo veo claramente cuando se habla, por ejemplo, de los pobres versus los ricos. Es una narrativa muy sencilla de entender, pero también muy sencilla de manipular. Y creo yo que esto es lo que está pasando claramente desde hace una buena cantidad de años. Probablemente siempre fue así. Y estamos en círculos, estamos caminando en círculos. Si ustedes ven un documental que hay en YouTube acerca de Alan García, por ejemplo, del gobierno, hay un documental que no es no hay opiniones de una voz en off, con un guión, no, no, son extractos. Yo invito a ver esto, es un documental acerca del primer gobierno de Alan García, de notas, son extractos de notas periodísticas, televisivas, me parece que es de Univisión, algo así de México, y que describen paso a paso cómo fue degenerando el gobierno de Alan García desde su elección hasta eh, el, la postura de dejar el poder, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver claramente cómo estas narrativas que hoy estamos enarbolando, hoy estamos tomando en cuenta, hoy estamos creyendo fervientemente solo para sustentar un voto a favor de Pedro Castillo, son los mismos argumentos que eh, se utilizaron en aquel tiempo, en 1985. De hecho, muchos de los discursos o de los clichés como el pueblo, primero la gente pobre, después los ricos, o vamos a gobernar para el pueblo, este tipo de frases es cliché y la gente tiene que aprender a identificar de la boca de un político, si no, va a ser manipulado fácilmente. Por eso es que en este canal en la medida que me ha dado el tiempo, yo me dedico al marketing, yo me dedico a otras cosas. eh, Sin embargo, soy un autodidacta, ferviente, eh, fanático casi, a veces de estos temas, de leer filosofía política y economía, y puedo identificar algunas cosas que la gente equivocadamente está creyendo y estas se han plasmado en vídeos que he ido subiendo en este canal, ciertamente eh, con poca intensidad, ¿no? Se habrán dado cuenta a la fecha que hago esto, quizás algún día esto cambie y a lo mejor pueda ser más intenso y a la vez pueda haber mucha gente que se enganche a este canal. Podamos reflexionar en estos 5 años, ojalá podamos hacerlo, y digo ojalá podamos hacerlo porque de mi parte no depende mucho de mí, sino del régimen del gobierno. Y ya seguramente algunos votantes de Castillo me van a decir, pero ¿qué problema vas a tener? También te vas a creer el cuento de que... es que no es creer un cuento. Cuando realmente uno empieza a, o uno estudia este tipo de cosas, identifica fácilmente ciertos discursos y además sabe perfectamente de qué se trata la ideología. No a profundidad, no me sacaré un máster, ni un MBA, ni un doctorado en filosofía política, o no conoceré tanto como un politólogo, pero creo que quienes estudiamos esto, aunque de manera autodidacta, es fácilmente identificable de qué va la posición política de un candidato y cuáles serían las consecuencias. Sin embargo, hemos asistido en estos 5 años, o mejor dicho, en estos últimos 20 años, post-Fujimori, porque me parece que hay una etapa nueva del país cuando cae Fujimori. Nuevamente nos enganchamos a la democracia, una democracia que fue tomada y capturada por Fujimori. Tenemos que empezar a aprender ciertas cosas. Si no, yo siento que hemos retrocedido en esta elección a considerar las ideas de 1985, a considerar, a dar nuestra inocente credulidad a discursos de la izquierda como se dieron en 1985 en Alan García. Hay algunos que les parecerá raro y me parece increíble que incluso algunas personas de mucho más edad que yo, que han vivido esas épocas,
les parezca extraño que decir que Alan García en su primer gobierno fue de izquierda, fue muy, muy tirado a la izquierda, y que en el 2006 evidentemente no lo fue. Se cambió, fue un centro derecha y, y no fue ni reedituó tampoco, no repitió el primer gobierno que nos llevó a un descalabro económico y además a darle terreno tanto a estos movimientos subversivos, tanto el MRTA como Sendero Luminoso. Que bueno, hay alguien por ahí que me dice, Sendero no existe. Bueno, en realidad Sendero Luminoso como tal, como nombre, fue bautizado más por el Estado que por ellos mismos. Ellos se llamaban PSP, Partido Comunista del Perú, y a partir de allí hubo algunas facciones también, ¿no? Pero bueno, ya está. Pedro Castillo todavía creo yo que no debería ser proclamado presidente de la República, porque hay algunos que dicen que es una pataleta de Keiko. Lo he escuchado en los medios de comunicación y evidentemente de gente que ha votado por Castillo, ¿no? Pero yo invito aquí en este canal a hacer un ejercicio analítico, no pasional. Estas elecciones ha sido una elección pasional, ha sido una elección anti. Y eso se entiende claramente. La gente que ha votado por Castillo ha sido anti-fujimorista y la gente que ha votado por Fujimori, en su mayoría, recordemos que solamente el 13% apoyó a Fujimori, y todo este porcentaje que tiene Fujimori, finalmente, Keiko Fujimori, en esta segunda vuelta, es, es fundamentalmente por gente que era anti esa ideología de Castillo. Anti-Castillo, vamos a decir. Claramente hay una ideología, ¿no? Así que esto tampoco no lo podemos negar. De modo que ha habido una elección, como muchas probablemente sean pasionales, pero esta muchísimo más. Creo que ha superado la del 2016, no en términos de nivel de insulto y agravio, que no hubo más agravios, creo, en el 2016 entre los candidatos. Esta no ha habido tantos agravios, más los agravios se han trasladado a los votantes y entre los periodistas, ¿no? No tanto entre los protagonistas, salvo por ahí algunas pullas de ambos lados en realidad. Eh, por eso es que yo llamo en este momento a ya dejar ese lado. Yo por lo general soy muy, muy pasional, pero no me convence dejarme llevar por ello, ¿no? Me gusta más ponerme quizás en el zapato del otro, también para entenderlo, sin dejar mi propia posición, evidentemente. Ha habido casos en los que me ha ganado la pasión y que también no he podido creer que haya todavía defensa a ciertas cosas entre la gente, que me parece que debieron superarse. eh, y a veces me desesperaba más por el hecho de que la gente recurría más a sus emociones, a su hígado, a sus argumentos viscerales más que a sus argumentos racionales. Y esto me desesperaba mucho, porque yo hago un voto en este canal, no digo que esté libre y perfecto, sea un robot libre de sesgos o de posiciones orientadas hacia mis propias ideas o incluso hasta simpatías, pero sí que en la medida que vayamos discutiendo o hablando sobre una cosa, podríamos hacer el ejercicio sano de ser honestos intelectualmente con nosotros mismos. La honestidad intelectual no, entiéndase, al menos en este momento que la vengo a citar, como una cosa que es, bueno, ya, detesto a Keiko o detesto a Castillo, pero vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Es muy difícil de hacer. La mayoría de la gente tiende a odiar considerar aquello que le podría dar un voto a favor de el personaje que tanto rechazo. Entonces, es muy difícil de hacer, yo lo sé. A mí probablemente siento que se me hace un poco más fácil porque, insisto, quizás sea
fan del razonar, del analizar, del ver qué hay detrás. Y a veces esto me lleva a desesperar o a desesperarme porque la gente no tiene un poquito de ese ejercicio que yo hago. No digo que no me cueste nada, me cuesta, pero creo que termino por pasar esa valla sentimental, emocional, y creo que es una cosa que yo hacía ya desde hace mucho tiempo, probablemente eh, me sea más fácil a mí. Tampoco me voy a, no quiero que me malentiendan, no quiero venderme como el ejemplo del ejercicio racional de una persona, no. No, no, a lo mejor hay alguien detrás de este lente, quien está viendo este vídeo, que me supere en ese aspecto. Si es así, yo definitivamente declararía mi absoluta admiración, porque creo que ese es un ejercicio muy difícil. Y la mayoría de gente no es capaz de sacarse la camiseta de su candidato para empezar a ver qué hay detrás de lo que se está diciendo. Por ejemplo, puntualmente, todo esto tiene que ver con el hecho de que desde el lado de Fuerza Popular intentan hacer un seguimiento a aquellos indicios que claramente existen. Y yo veo que la gente del otro lado realmente, sí, obviamente no les conviene, pero esto no es honesto, porque de pronto dicen cosas como, respeta la voluntad, hemos elegido a Castillo. ¿Realmente lo han elegido? ¿Todos? La mayoría, quiero decir, mejor dicho. ¿Realmente la mayoría es quien ha elegido? O sea, eso es ser honesto consigo mismo. Ser honesto consigo mismo es primero considerar la pregunta y segundo, pasar la línea de el rechazo, de la animadversión que tengo de considerar eso que se está diciendo y realmente ver si existe algo o no existe. Yo me he parado a ver, o me he detenido a ver, los vídeos en Facebook que han circulado en torno a los indicios de conductas, vamos a hablar de conductas fraudulentas en pleno 6 de junio, de supuestos personeros de Fuerza Popular que intentaban filtrar cédulas. Lo hemos visto también del otro lado. Entonces, ¿por qué no somos capaces de ver eso? ¿Por qué somos capaces solamente de ver en un solo sentido? O de pensar solamente en un solo sentido. No es honesto. Eh, si bien es cierto, eh, existe la, el pedido de Keiko de hacer observaciones a actas y votos, me parece que esto es defender la democracia. Y no solamente cuando me favorece la voy a defender. Porque quienes votaron por Castillo, cuando el boca de urna no los favoreció, empezaron a gritar fraude. Sin ningún fundamento, sin ningún sustento. Cuando lo hizo Keiko, lo hizo en base a indicios como actas y algunos vídeos que algunos denostaron y dijeron, bueno, no se puede creer en lo de las redes sociales, son fake news. No, 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 no. En las redes sociales circula fake news, pero también circulan pruebas fehacientes incluso que podrían ser motivo de prueba para un juicio acerca de un delito, probar un delito. Así es que en redes sociales circula todo tipo de cosas, memes, calumniadores o manipuladores, audios sin ningún sustento, eh, como por ejemplo el audio que hubo de este señor que decía que conocía a Farfán y que habían comprado. Esto me pareció absurdo dar credulidad a esto, ¿no? Pero la gente que quería votar por Castillo
y que se preparaba para hacerlo el 6 de junio, le dio mucha cabida a esta información y le dio mucha credulidad a esta información. Hay un montón de audios que incluso Rafael López Aliaga, no voy a hablar de audios, sino de una publicación que él hizo en su fanpage cuando estaba en campaña para esta segunda vuelta pro, o mejor dicho, más que pro, anti-Castillo, anticomunismo, eh, compartió una fake news del 2018, como si fuera una noticia de último minuto en ese momento. Entonces, sí, en redes sociales circula mucho fake news. Por eso hay que ser analítico y tratar de ver, ¿esto es fake news o esto puede ser un vídeo? Bueno, un vídeo que pueda representar una prueba de algo, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, ¿no? Creo que después de que los indicios en actas, en diferentes, en situaciones como, por ejemplo, firmas con DNI de una persona que ya falleció, esto es real. Está en el acta y se puede verificar con número de acta en la página de la OMPE. Entonces, yo no puedo creer que la gente no quiera preguntarse, la gente que vota por Castillo, no pueda tener un poco de honestidad consigo mismo, con lo que piensa. Creo yo que lo único que quiere es que gane Castillo porque detesta tanto a Fujimori que no quiere ni siquiera considerar la posibilidad de que realmente quizás Pedro Castillo no ganó estas elecciones. Y a eso voy. Claro, para el votante de Castillo esto que acabo de decir es escandaloso, no se puede admitir, jajaja, jajaja, seguro pondrán en los comentarios, ¿no? Eh, pero repito, cada quien en su conciencia está si desea ser honesto consigo mismo. Y lo digo abiertamente. Este canal, yo no apoyé a Keiko Fujimori, no creo no haber hablado sobre Keiko Fujimori o haber desarrollado alguna idea extensa sobre Alberto o el Fujimorismo en general, porque yo jamás voté por el Fujimorismo y siempre pensé que nunca se le debería dar una oportunidad. Lo pensé desde la caída del Fujimorismo, cuando nos libramos de la dictadura fujimontesinista, sentía que no se le podía dar nunca más al Fujimorismo una oportunidad. Después del 2016, que me desagradó la conducta de Rosa Bartra, la conducta de Becerril, la conducta de Vilca Toma, la conducta de muchos pro-fujimoristas en ese momento, incluso Daniel Salaverry, que francamente me parece un cómico de la política por cómo maneja él su posición eh, política, pero bueno, esta conducta de la gente, la tranza que hizo con Pedro Pablo Kuczynski, Kenji, por el indulto a su padre, yo sentí que esto estaba claramente podrido. Y creo que ese fue el sentimiento de todos. Y pensé que nunca iba a votar por el Fujimorismo. Pero jamás imaginé que habría un momento en la historia del Perú, porque esto se quedará impreso para la historia del Perú, donde tengamos que contener una ideología nefasta como el comunismo. Lamentablemente, la mayoría de gente que ha votado por Castillo siente que cuando se dice comunista se está terruqueando o se está levantando una falsa acusación y que no tiene ni pies ni cabeza. Y yo le pregunto a esa gente, ¿sabe lo que es el comunismo? ¿Ha leído algo
algún artículo por lo menos, ya no hablemos de si ha leído Marx o ha leído a Lenin, ¿ha leído algún artículo acerca del comunismo? ¿Sabe lo que fue la caída del muro de Berlín? ¿Sabe cómo se formó la Unión Soviética y cómo se disolvió? ¿Y qué países formaban de la Unión Soviética? ¿Y cuántos de esos, como Polonia, República Checa, gustan o admiran o siguen ese socialismo estalinista de la Unión Soviética? ¿Saben qué hizo Lenin, un comunista declarado, en 1918 hasta 1921? ¿Sabe algo de estas cosas? ¿Sabe qué es ser marxista, leninista y maoísta? ¿Sabe que murieron 60 o más de 60 millones de personas de hambre durante Mao Zedong en China? ¿Saben que en Camboya se hizo un intento comunista devastador y asesino? Y claro, hay alguien que ha dicho, no existe país comunista. El problema es ese, que se malentendió es la crítica y la alarma que hacíamos todos aquellos que decíamos que cuidado con Pedro Castillo. Yo lo hice. Yo he estado en las redes sociales presentando mi versión de lo que yo creo debería ser una campaña de alarma, porque las alarmas tienen que encenderse cuando se tienen que encender. Lamentablemente la gente piensa que las alarmas en este momento contra Pedro Castillo han sido dirigidas por el fujimontesinismo, otra vez por Fujimori, campañas de miedo. He escuchado esto y claramente sentía que se estaban equivocando enormemente. Siento que los votantes de Pedro Castillo, la gran mayoría de ellos, no son comunistas, ni tienen nada que ver con ello. Yo los entiendo, porque yo fui probablemente uno de ustedes cuando votaba en contra de el fujimorismo en las anteriores elecciones. Pero esta elección yo decidí no hacerlo porque había en la otra vereda algo muchísimo más peligroso que jamás nos habíamos enfrentado. Al menos desde la generación, creo yo, del 80, a la cual pertenezco yo. Pude, creo yo, identificar claramente que Castillo, esa candidatura representaba un enorme peligro. Así que yo los entiendo, pero ¿saben qué? Creo que se han equivocado. Se han equivocado. Yo fui uno de ustedes. La diferencia es que yo, bueno, no voy a decir, nadie creo yo acá puede decir, he vivido en el comunismo, ¿no? Todo lo que podemos saber no solamente se puede adquirir ese conocimiento con experiencia. Evidentemente, para eso existen los libros, la cultura general, la historia, pero sobre todo aquellos libros que han leído la gente que se declara comunista. ¿Cuál es la teoría que ellos manejan? La teoría, ¿cuál es la cosmovisión? Leyendo sus libros, uno puede tener claramente cuál es la cosmovisión que ellos tienen, cuál es esa interpretación y esa visión del mundo que ellos tienen. Y si sabes un poco de historia, qué sucedió, qué fue el comunismo de guerra que se implantó por Lenin en esos 3 años, posguerra, pos de la Primera Guerra Mundial, qué hizo Stalin, qué hizo Mao Zedong, qué hizo Pol Pot en Camboya. Nadie, creo, estaba diciendo en realidad que existía un país comunista, que hace poco los años existen.
Cuba, por ejemplo, 60 años de dictadura castrista, poco a poco parece abandonar eso porque no le queda otra. Da señales de querer abandonar eso. No voy a decir que está abandonando eso porque definitivamente no hay tampoco gran cosa en cuanto a señales que nos hagan pensar que... Después dijeron Venezuela no es que, ¿saben qué? No tiene nada que ver con descubrir en qué país está el comunismo o qué país es comunista. Tiene que ver que esa doctrina nunca murió. Se cayó el muro de Berlín, se disolvió la Unión Soviética. China dejó esa doctrina desde 1978 con las reformas de Deng Xiaoping, que fue completamente ya distinto, abandonando esas ideas inspiradas por el comunismo, pero la doctrina nunca murió, siguió seduciendo a mucha gente y aquí en Latinoamérica lo sedujo y ha fanatizado a muchos y precisamente son ellos los que se levantaron en armas y terminaron perteneciendo u organizando grupos subversivos. No solamente en Perú, allí está las FARC en Colombia. Argentina también tuvo lo suyo, Uruguay, con Pepe Mujica. Antes él era un revolucionario y miembro de una izquierda radical. Entonces, la doctrina nunca murió. Y es precisamente la doctrina que es la que hace daño. Cuando esa doctrina o gente que tiene esa doctrina marxista, leninista, esa doctrina comunista, socialista, llega al poder, hace daño. Chávez miraba a Fidel Castro como un gran maestro. Todo esto que estoy diciendo, lo digo por lecturas, y lo digo no solamente por lecturas de filosofía política, no, lo digo por lecturas periodísticas, como las que pueda hacer Andrés Oppenheimer, como las que ha hecho Andrés Oppenheimer acerca de Latinoamérica. Entonces, creo yo que la gente, lamentablemente, ha visto con mucha razón que no, el fujimorismo no era una opción, pero se ha equivocado en interpretar o en ver o en observar a Pedro Castillo. Se han comprado esa versión manipuladora del terruqueo. Si a ustedes les dijeron terrucos por votar a Castillo, evidentemente están equivocados y esa gente debe estar tan loca como aquellos que utilizan solamente el insulto para referirse a gente que tiene una posición diferente. Eso sí es terruqueo. Pero aquellos que criticamos a Pedro Castillo y su entorno, cuando han habido señales de Guido Bellido, por ejemplo, en una entrevista en un medio en Cusco, cuando hay vídeos incluso detrás de cámaras de esa entrevista por YouTube, seguramente ustedes han topado con él, no sé si habrán considerado o analizado ese vídeo o simplemente no habrán querido verlo. Ese es el problema. Lo de Bermejo, lo de Cerrón, hablando sobre la consigna que tienen ellos de quedarse en el poder. Yo creo que se han equivocado porque han querido escapar del fujimorismo por corruptos. Eso es lo que dicen la mayoría de gente, ¿no? Yo no voy a decir ello porque hasta que la justicia no lo diga, yo no me juego el honor de nadie. Discúlpeme, yo soy así. Y creo que se debe ser serio cuando se habla del honor de una persona. Que hay indicios, que están claros, que está a poco, que... Sí, seguramente. Yo siempre hablaré de presunción, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero no es presunción lo dicho de boca propia.
Yo no puedo entender cómo la gente evitaba a Fujimori por las mismas razones que se estaba evidenciando en este otro grupo. Aún más cuando estaba acompañado de vínculos innegables, de grupos radicales, como el Movadef, la facción de Abimael Guzmán, la que en el 2011, antes del 2011, 2010, estaba trincherada aún en el Guayaga. E incluso el camarada Carlos, que viene de la facción de los Quispe Palomino, en fotografías con Bermejo, imágenes y vídeos de Bermejo diciendo patria o muerte, que es una consigna que la tienen los grupos subversivos. A la gente que se obsesionó por odiar a Keiko Fujimori no vio estas señales. Y ojalá, realmente, ojalá haya gente que haya votado por Castillo que esté viendo este video. Si me quieren insultar, no hay ningún problema. Ya sé de lo que viene en las redes sociales. Ya sé cómo es este jueguito. Pero honestamente les digo, es irrelevante para mí ese tipo de sustento. Me interesa la discusión honesta. Podemos seguir discrepando, pero no me pueden negar que mucha gente se tapó los ojos y ha ido hacia adelante a votar por Pedro Castillo, solamente incentivado por el odio a Keiko Fujimori. Después se decía, ¿por qué solamente a Castillo y no a Keiko Fujimori? Porque Keiko Fujimori se le viene investigando 10 años, se le viene el foco a ella. Porque ha entrado 3 veces a la cárcel de una forma que me parece, además, desde el punto de vista del derecho, porque me podría pasar a mí, le podría pasar a usted, señor, que le ingresen a la cárcel una y otra vez, la tengan 8, 9, 10, 12 meses, 18 meses sin ningún juicio. Eso debe detenerse, eso debe pararse. Eso no puede seguir así. Y es increíble que no se le haya juzgado, no se le haya abierto un juicio a Keiko Fujimori, se le haya sentenciado y listo. Entonces sabremos que es objetivamente, según la justicia, bueno, según la justicia, es una corrupta y está pagando sus delitos por corrupción. Pero no ha ocurrido nada de eso. Pero no la quiero limpiar, ¿ok? O no quiero que parezca que la estoy limpiando. Simplemente estoy observando los hechos, porque es la verdad. 3 veces a la cárcel. No sé ustedes, pero a mí no me gustaría que me pase eso. No sé ustedes, pero a mí no me gustaría que me pase eso. Si tú piensas que yo soy culpable, demuéstrame, que la justicia me sentencie por mis delitos y yo pagaré mis delitos. Pero si no, ¿de qué estamos hablando entonces? O puedes demostrar que soy culpable o no. Y claramente no está pudiendo. Hay gente que se ha obsesionado por seguir creyendo que el fujimorismo todavía tiene poder en las instituciones. Y yo no veo eso. Yo no creo que a Keiko hubiera feliz entrado 3 veces a la cárcel por prisión preventiva a riesgo de que otra vez la ingresen por 4ª vez, sin ningún juicio, sin haberle hallado culpable, con sentencia, con un juicio en donde se dé el debido proceso y se le encuentre culpable y tenga su sentencia. No, no, no. Se le ha metido 3 veces a la cárcel. Si tuviera, digo yo, si tuviera el poder en las instituciones y el blindaje, no hubiera entrado a la cárcel 3 veces por prisión preventiva. Ojo que la prisión preventiva es eso, ¿no? Presumo que tú puedes obstruir o presumo que te puedes fugar. A lo mejor en algún momento estuvo justificado ello, porque parecía que sí intentaba obstruir desde el legislativo. Pero después, cuando terminó todo esto, cayó ese congreso, se continúa y con esto que me parece ya casi una obsesión enfermiza por parte del fiscal Domingo Pérez. En fin.
Vamos al tema de las encuestas y de Ipsos. Y con esto quiero terminar. En el 2006, como ustedes saben, Ollanta y García llegaron a la segunda vuelta. He podido conseguir el boca de urna, pero no el conteo rápido. Solo en esta elección no lo he podido conseguir. Y finalmente el resultado de la OMP. Vamos a hacer un recuento, ¿ok? O sea, vamos a hacer un recordaris. Ollanta Humala en el boca de urna sacó 47,2 y Alan García sacó 52,8, el boca de urna. ¿Cuánto quedó finalmente en el resultado de la OMP? Ollanta Humala 47,3 y García 52,6. No mucha diferencia entre el boca de urna y el resultado final de la OMP. ¿Qué pasó en el 2011? Todo esto que les voy a decir es de Ipsos, ¿ah? Solo de Ipsos. ¿Y por qué solo de Ipsos? Ipsos, porque Ipsos es quien nos ha dado el boca de urna, el conteo rápido en esta elección y es la única. Así que voy a tomar cómo se comportaba esta encuestadora en las anteriores segundas vueltas. En el 2011, el boca de urna a Keiko le dio 47,4 y a Ollanta Humala 52,6. ¿Cuánto le dio el conteo rápido? 48,6 y Ollanta 51,4. ¿Cuánto finalmente la OMPE dio como resultado el 100%? 48,6 y 51,4. O sea, estuvo igual al conteo rápido. Igual al conteo rápido. Pero tampoco es mucho la diferencia, se dan cuenta, entre el boca de urna. Y el 2016 Ipsos dio el boca de urna PPK 50,4 y Keiko 49,6. ¿Cuánto le dio el conteo rápido? 50,1 o 5, perdón, a PPK y 49,5 a Keiko. O sea, la diferencia de un punto. ¿Y cuánto fue el resultado final de la OMPE? 50,1 para PPK y Keiko 49,8. En este caso del 2016, el conteo rápido no estuvo tan cerca como el boca de urna. En el 2011 estuvo casi exacto. Bueno, exacto en lo que les he leído, ¿no? Bueno, la diferencia probablemente sean las décimas. Y en el 2011, Ipsos, 2020, perdón, Ipsos, dio en el boca de urna Keiko 50,3 o 50,3 y Castillo 49,7. ¿Cuánto dio el conteo rápido? 50,2 y 49,8. Algo que se parece mucho al resultado que ha dado la OMPE. En este caso, el conteo rápido estuvo muy parecido al conteo de la OMPE, ¿no? Casi exacto. Pero ¿por qué no coincidió con el boca de urna? En casi todas estas, salvo en casi todas las elecciones anteriores que les he recapitulado, que les he mencionado, en el 2020 ocurre este fenómeno, solo en el 2020 ocurre este fenómeno en el que boca de urna es una cosa y el conteo rápido es otra. Ya lo ha dicho, me parece, el director de Ipsos. Ya lo ha dicho el director de Ipsos. El conteo rápido es una muestra coincidente al resultado de la OMPE porque el conteo rápido tampoco toma en cuenta las actas que están impugnadas. Estas actas se han retirado. No se colocan afuera del local de votación. Se retienen, mejor dicho, por OMPE y por el Jurado Nacional de Elecciones fundamentalmente. Y es por eso que coincide el conteo rápido con el resultado de la OMPE, pero no coincide con el boca de urna. Y en todos los demás casos siempre ha habido una correlación, por más estrecha que haya sido la diferencia. De hecho, en casi todas ha sido muy estrecha la diferencia. 52 contra 47, 51 contra 48, 50 con 49. Si realmente el pueblo o la mayoría eligió a Castillo y, que eso es lo que dicen los votantes de Castillo, y que no se debe ya, es una pérdida de tiempo, que es una llorona, hace su pataleta, en honor a la verdad, amigos, en honor a la verdad, todas las actas impugnadas
todas las actas que han sido excluidas, retenidas por el Jurado Nacional de Elecciones y que por tanto no salieron fuera del aula, y por tanto el conteo rápido que solamente toma lo que hay en el aula pegada afuera, o bueno, en el local de votación, sin tomar obviamente en cuenta, probablemente sea el voto extranjero, todas estas obviamente va a coincidir con el resultado final de la OMPE, ¿no? Pero ¿qué nos dice entonces que no coincida con el boca de urna? Cuando lo normal es que haya una relación boca de urna, conteo rápido, resultado final de la OMPE. Que el boca de urna probablemente nos esté diciendo que ganó Keiko Fujimori. Es decir, la gente le dio de expresa eh, en las encuestas, expresamente le dijo, yo voté por Keiko, o yo voté por Castillo. Entonces, mucho cuidado, que el margen es muy estrecho. Si se resuelven estas actas, podría ganar Keiko Fujimori. ¿Por qué entonces se canta victoria? Si hay algún votante de Castillo o algunos votantes de Castillo que estén viendo este vídeo, explíquenme, por favor, en su versión, ¿no les parece extraño que el boca de urna diga de ganadora Keiko Fujimori y que el conteo rápido no lo dé? Obviamente se parece al resultado final de la OMPE porque no se consideraron las actas que están excluidas de ese conteo y que se van a resolver y que si se resolvieran, probablemente Keiko voltea a Castillo, porque es una elección muy estrecha. No pueden cantar victoria nadie. Cuando dio el boca de urna, les voy a ser franco, y vi ese margen estrecho, dije que lo confirme el conteo rápido. No me alegré, no tuve la reacción que tuvieron los Fujimori y que ha circulado ese vídeo por, eh, por las redes, ¿no? Y por la televisión también. Yo dije que el conteo rápido. Yo, sin embargo, presentía que el conteo rápido, lo normal, era que confirme ello. Lo que yo quería saber era la diferencia. Porque si era una diferencia de 0,1 punto, aunque sabía que en el extranjero Keiko Fujimori podía consolidar ese triunfo. Pero no pasó así. El conteo rápido dijo otra cosa y que coincide con la OMPE. Obviamente porque esas actas son impugnadas y no entran tampoco en el conteo rápido. Si las ponemos, a lo mejor el resultado final se parecería al boca de urna, que nos está dando un indicio de lo que fue realmente la voluntad de la gente. Porque todo lo demás que se pueda contar tiene que ver con impugnación de actas, no con la voluntad de la gente. Y como se ha visto, se está cuestionando hasta el color del lapicero. Si somos honestos con nosotros mismos, tendríamos que considerar por lo menos esto que les estoy explicando. Si somos honestos con nosotros mismos, deberíamos reconocer que si realmente nos interesa la verdad de los resultados de estos comicios electorales, que el fujimorismo y Fuerza Popular hagan todas las impugnaciones, lo que crean en consideración que se les ha robado, porque indicios ha habido. Ahora dejen al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE que, por cierto, desde nuestro lado de aquellos que votamos en contra de Pedro Castillo, tenemos muy poca credibilidad en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero aún así, dejémoslo a ellos. Aunque no nos hayan dado muestras ni para ustedes, votantes de Castillo, ni para nosotros, votantes en contra de Castillo, lo voy a decir. Porque la verdad, podría haber estado, como yo dije siempre, podría haber estado un zapato en reemplazo de Fujimori y yo votaba por el zapato.
Y bueno, el tema es que si realmente nos interesa cuál ha sido la voluntad de las mayorías, deberíamos dejar que eso tenga su trámite y su proceso que debería seguir según dadas las reglas de juego. Y estas han sido las reglas de juego. No hacer trampa diciendo, señora Keiko, usted se comprometió a respetar las votaciones cuando desde el lado de Perú Libre, cuando el boca de urna no les favoreció, salieron a gritar fraude. Y aunque Pedro Castillo salió con un megáfono a decir tranquilidad y a revisar y a ser vigilante de nuestro voto, que me parecía lo correcto, la mayoría de gente estaba gritando fraude. Y Cerrón, a las horas, empezó a utilizar el hashtag no al fraude, como condicionando que si perdiera Perú Libre, tendría que ser sí o sí fraude. ¿Y por qué tendría que ser sí o sí fraude? ¿Por las fotitos de los mítines de Castillo en Juliaca? ¿Por los mítines? Eso no es objetivo. Una vez más, nos estamos dejando llevar por el relato, por la narrativa visual en este caso, pero no por hechos concretos, contabilizados, científicos, vamos a decirlo. De esto creo yo que tenemos que empezar a aprender, porque si no, si ustedes se creen solamente el discurso, el relato del político, qué fácil va a ser, eh, qué fácil va a ser que seamos manipulados. De verdad, les digo. En lo que a mí respecta, yo no le creo a ningún político. A nadie. A nadie. Esta es mi posición. Y creo que no se le debe creer a ningún político. Y no se debe, incluso, sin saber qué era el socialismo, ahora querer sentir que el socialismo es algo bueno y decir que los países nórdicos son socialistas y el socialismo, por tanto, no es tan malo. Mira que el socialismo incluso ha sacado ricos a esos países. No se crean ese cuento. Investiguen. No vean solo la fotografía de Suecia, Finlandia, Dinamarca, que no son países socialistas. Y ya yo le expliqué en un video anterior, a quien invito a ustedes explorar y navegar mi canal. Hay muy pocos videos, la verdad, pero creo que trabajé bastante bien, me tomó mucho tiempo, sobre todo grabar el video, eh, donde trato de desmontar estas mentiras. Y creo que la gente debe dejar de creer en estas mentiras. Debe dejar de creer en el relato del político. Los medios de comunicación, allí podemos tener otro debate. Me estoy preparando un vídeo acerca de los medios de comunicación, que también hay otro mito allí. Mermelero para arriba, mermeleros para abajo. Si vamos a ser tan simplistas en analizar las cosas, se puede entender entonces por qué los políticos nos manipulan con esa misma simplicidad del discurso. Por eso, no seamos tan básicos, amigos. Tampoco les estoy pidiendo que sean tremendos, cultos, leídos, ilustrados. No. Están a un clic o a dos clics a lo mucho de comprobar la información, el meme o cualquier audio falso. Están a dos clics. Que Wikipedia no es una buena fuente. Bueno, Wikipedia tiene su bibliografía y puedes ir a la fuente misma para comprobar si es tan creíble o no. Igual yo tampoco aconsejo mucho Wikipedia, pero tampoco es que pongamos cruz a Wikipedia porque simplemente es Wikipedia. Eso también me parece simplista y ser muy básico, ¿no? Hay una sección abajo de Wikipedia donde se consignan las fuentes que han servido para construir el texto de Wikipedia. Y si tú te vas a las fuentes, incluso puedes llegar a fuentes muy creíbles como el Banco Mundial, la PNUD, dependiendo del, o incluso ensayos muy, muy buenos, ¿no? Dependiendo del tema. Pero están a dos clics. Yo accedo a estudios.
accedo, tengo ahí un estudio de la riqueza impreso, tengo otro del agua, tengo 2 estudios acerca de las privatizaciones, estudios, no opiniones, no mi opinión, no, estudios numéricos, económicos, con fórmulas, a ver si fueron las privatizaciones beneficiosas o perjudiciales para el Perú. En Chile, ¿cómo le fue el tema del agua? En el Perú, ¿cómo está el tema del agua? ¿Cómo está el tema de la riqueza? Hay muchas investigaciones en el PDF. No les digo, léanse todo, busquen, ojeen. A mí no me tomó ni 5 minutos comprobar cuánto estaba, por ejemplo, en el vídeo que hice sobre Bolivia, de Cochabamba y Arequipa, cómo iban en desarrollo económico, estas 2 ciudades. Porque había una narrativa de que Cochabamba estaba mejor que Arequipa y que Arequipa la veía pobre a comparación de Cochabamba. Otra vez, ser básico, dejarme llevar por la foto, por el meme o por lo que me parece, porque yo he viajado allí. ¿Qué dicen los números? Es muy fácil tomar una foto de la zona más desarrollada de Cochabamba y unirla a la zona más pobre de Arequipa, por ejemplo, o de Lima, ¿no? El teleférico, vi una imagen donde se compartía el teleférico de Bolivia no sé, con una de las zonas del centro de Lima más pobre, más informales, mejor dicho. Con combis, me acuerdo, con las combis. Y se comparaba, esto es claramente manipulación. ¿Ves las cifras económicas, el desarrollo económico? O sea, por favor, no seamos tan básicos. Esa es mi última reflexión. Y creo que va a ser la única reflexión que desarrollo a lo largo de este canal. Por eso es que hago los vídeos que hago. Y les comparto las fuentes de estos vídeos complejos donde doy cifras y datos. Les comparto las fuentes, las que yo he conseguido, las que suelo conseguir diariamente. Suelo revisar un estudio diferente acerca de cualquier cosa. Y bueno, esto es porque me gusta, no tanto porque tenga el tiempo. Me gustaría dedicarme solamente a este tema. Pero me gusta. Entiendo que a ustedes, porque tienen otras actividades y otras aficiones, podrían hasta aburrir tratar de comprobar ciertas cosas. Pero no seamos tan básicos. No seamos tan básicos. El político quiere que seamos básicos para meterte el cuento. Y no lo digo solo por Castillo. Lo digo por Fujimori, por Toledo, por García, por Humala, por PPK, por Vizcarra, por Sagasti, por Keiko Fujimori, obviamente. Lo digo por cualquiera. El político no es nuestro aliado. El político quiere más poder para organizar tu vida. Y siempre he pensado que es inmoral que alguien me gobierne. Es inmoral. Es decir, tú solamente obedece mis directrices. Yo quiero que me gobierne alguien, yo quiero que me gobierne el más capacitado, escuché o leí un comentario. Y yo pensé, no se puede pedir que te gobiernen, se tiene que pedir que nos dejen libres, que no somos idiotas, que no somos estúpidos. Si bien es cierto, hay gente que está en condiciones desfavorables a comparación con los que vivimos en la ciudad, pero eso no quiere decir que el gobierno tenga políticas para todos paternalistas. Porque lo que está haciendo el político es justificar que haya gente en desventaja para poder gobernar sobre todos, incluyendo aquellos que no necesitamos al gobierno, que es un obstáculo incluso el Estado para nuestro crecimiento, porque con sus regulaciones, sus requisitos de formalización, sus impuestos, no permite crecer más. Supuestamente la justificación de que demos impuestos es que el Estado nos devuelva en buenos servicios. Y lo que estamos viendo es que cuando nos quitan en impuestos el dinero que nosotros hacemos, con nuestro trabajo, nuestra creatividad y talento, nuestro esfuerzo, ellos nos dan servicios pobres. Como alguien dijo, hasta nos humillan con esos servicios. Gente haciendo cola en los hospitales. Por eso es que esto, señores, si Pedro Castillo lleva su programa haciendo más intervencionista en el sector salud y educación, va a ahondar más la miseria, va a ahondar más la baja calidad de esos servicios, porque se han
puesto, se han creído ellos mismos su cuento de que la educación y la salud no son servicios, sino derechos. No es así. Son servicios. Eso es naturaleza. Eso no es un cuento capitalista. Esa es la verdad. Hay gente que estudia para ofrecer servicios de salud. Son médicos que se han quemado 8 o 10 años las pestañas para ser médicos y para poder recibir un beneficio lucrativo por el servicio que ofrecen. Si fuese un derecho, entonces ellos estarían simplemente dando esos servicios o dando ese derecho sin recibir nada a cambio. Si tú quieres convertir un servicio en un derecho, alguien lo tiene que pagar. El Estado, que lo paga el Estado, sí, lo paga con nuestra plata, con lo que nos quita de impuestos. Si tú quieres que el Estado organice un sistema pensionario porque él se arroga el mejor criterio superior al que tú puedes tener por tu propia cuenta de cómo, eh, cómo adquirir un programa de pensión por tu propia cuenta, no la puedes tener, que no la tengo, porque no, ¿de dónde pues? Solamente AFP o NP, pues ese es el problema, que el Estado ha dicho que solamente existan estos dos sistemas, nada más, en lugar de abrir el mercado y de que hayan varias opciones y varias ofertas que hay de parte de aseguradoras, de programas de pensiones privados que puede haber, y si el Estado quiere competir con ellos, que compita con ellos, y veamos quién es el mejor. Aunque tengan en cuenta que muchos de los servicios que ofrece el Estado es una competencia desleal para el privado. Yo solamente quiero terminar este vídeo, no me quiero extender más, ya me he extendido mucho, llamando a esta reflexión. No seamos básicos. Tampoco estoy pidiendo que sean unos ilustrados enormes, unos comelibros, no. Pero tengan esa práctica por lo menos de comprobar los memes y no creerle a un político. No le crean a un político. Defender a Pedro Castillo. Tendrías que realmente estar convencido de que su propuesta es buena. ¿Pero realmente lo estás? Porque yo he escuchado a mucha gente decir, sí estoy convencido. Ah, ¿sabías que esto quiere hacer Pedro Castillo? Y se quedan mudos. No han visto, no han leído ninguno de los planes, ni el de Cerrón, ni el de los 100 días. Solamente escuchan lo que él dice. Y lo que él dice se ha contradicho una y otra vez. Y además contradice los propios planes iniciales y a veces hasta los confirma en otros aspectos o en el mismo aspecto, porque es un mar de contradicciones. Mucho cuidado con políticos así. Mucho cuidado con políticos así, que dicen A y al minuto dicen B sobre el mismo tema. ¿Y eso es hacerle guerra sucia? Solamente la reflexión. Bueno, listo, los invito a seguir este canal si les ha gustado y si no les ha gustado, pues no lo sigan, son libres de seguirlo y eso es lo más importante. Nos vemos en otro vídeo. Chao.